Gracias por continuar con nosotros, muy buenos días, me da un gusto recibir aquí en el estudio, en la mesa de análisis, como todos los martes, a Óscar Pineda. Óscar, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los compañeros de la mesa. A Antonio Frausto, gracias por estar con nosotros, Antonio. Buenos días, compañeros, y un saludo a la gente que nos escucha. Gracias a Arturo Rosas por estar, como todos los martes, aquí presente. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Bien, gracias a usted que nos sigue a través del 101.7 de la 93.9 La Chabela en la región Cañera. Un placer que continúe con nosotros. Lo invitamos a que participe en esta mesa de análisis. Y bien, pues el tema de hoy, comentar que luego de aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, pues los diputados acordaron restringir los gastos al Instituto Electoral de Tamaulipas, al IETAM, y decidieron fijar estos gastos para el año electoral en 565 millones de pesos, arriba de 565 millones de pesos. La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas, pues proponía reservar este apartado y propuso incrementar el gasto del Instituto Electoral con la finalidad de pasar a 644.610.141 pesos. Era la propuesta de la diputada priista en la exposición del argumento, pues sobre el hecho de no poner en riesgo la democracia en un año electoral, y dijo que su propuesta es el equivalente a la inflación, era el equivalente a la inflación acumulada de 19.44% de los últimos 2 años, es decir, que significaba el mismo presupuesto que se propuso en el 2021. También el presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, pues había explicado a los legisladores de esa misma comisión las necesidades que tenía el instituto y consideró necesario tener que elevar el gasto a 756 millones de pesos, es decir, él pedía un 15% más de lo que se ejerció en este 2023. Óscar, esta situación, esta aprobación del gasto con esta, pues no reducción porque es mayor a lo del año presente, pero consideran que esta negativa de incremento que solicitaba el IETAM afectará en la próxima contienda electoral. Gracias Jesús. Bueno, pues antes de darte respuesta, nada, saludar a nuestro auditorio, esperamos que se la hayan pasado extraordinariamente bien en esta Navidad y bueno, pues son los mejores deseos para estas fiestas y para lo que viene. Bueno, en el tema del IETAM, fíjate que a mí me parece que la propuesta que hacía el instituto al Congreso para este incremento, pues es razonable, tanto que, bueno, pues estamos esperando una de las elecciones pues más intensas y mayormente competidas en la historia de Tamaulipas. Creo que es una petición justa la que estaba haciendo el IETAM, que está basada en estudios que tienen que ver pues con presupuestos, ¿no? Al final de la historia, creo que entre mejor organización tengan una elección, pues es menor el riesgo de los fraudes electorales y de todo este tipo de cosas que luego impactan al tema de la democracia. Me parece que en el tema de los presupuestos pues es importante no escatimar cuando se trata de vigilar que la democracia pues quede a salvo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es parte de lo que se discutió. Fíjate que me llama la atención que en principio los diputados de Morena, que fueron al final quienes no estuvieron de acuerdo con este incremento, pero en un principio en comisiones había ciertas coincidencias en el tema del Instituto Electoral. Bueno, finalmente ya en la revisión consideraron que no era necesario hacer este incremento, o quizá que no había los recursos necesarios para poderle dar más dinero al Instituto Electoral, pero bueno, al final de cuentas creo que esto sí podría hacer una diferencia. Va a tener que desde luego hacer ajustes el instituto, pero sí podría hacer una diferencia a la hora de las elecciones. Así es. Antonio, ¿tú cómo ves esta pues negativa, este incremento, si de una posible afectación al proceso? Bueno, primero que nada, hay que, digamos, dividir esto en dos puntos, ¿no? Dos enfoques. Uno en el tema presupuestal, como bien dijo Óscar, que sin duda lo ideal es que cuenten con los recursos necesarios para la
plena organización del proceso electoral, ¿no? Hay estudios financieros, en este caso el IETAM lo hizo y si solicitó esa cantidad es porque es la que requerían para, digamos, llevar un proceso exitoso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí, podría verse, no podría decir que la elección no se va a realizar de manera exitosa, pero bueno, pues sí va a haber algunos, ahí quizá por menores afectaciones, porque no van a tener recurso suficiente para lo que ellos estaban planeados, ¿no? Para, digamos, para hacerlo con toda la plenitud, sin ningún problema económico. Ahora también hay que ver el enfoque en cuanto al tema político. Bien lo comentaba también Oscar, que al principio parecía que este presupuesto pues sí se iba a aprobar, o sea, los 700 y tantos millones que 56, solicitaba, sí. exactamente 756 millones que solicitaba el IETAM, pero al final no, pareciera por ahí surge la suspicacia, ¿no? La hipótesis de que pareciera que le dieron línea, que saben qué, mejor es esos casi 200 millones que le recortaban finalmente, pues se pueden utilizar en otra cosa, ¿no? En la entidad. Y bueno, hay que recordar, pues, que cuál es una de las máximas de Morena, ¿no? El morenismo, que es la austeridad, ¿no? Uh-huh. Que tanto ha pregonado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le viene diciendo desde 2018, desde antes de 2018, ¿no? Que los gobiernos anteriores pues se gastaban demasiados recursos, que teníamos una democracia muy cara. Entonces, esto hay que verlo también por el tema político, ¿no? Es una forma de decirle tanto al IETAM como a la opinión pública, hey, nosotros no somos igual a los anteriores. Nosotros sí nos preocupamos por ustedes, sí tratamos de optimizar el recurso público, el gasto, y por lo tanto creemos que es demasiado caro la democracia que tenemos en México, bueno, y en este caso aquí en Tamaulipas, ¿no? Por lo tanto, es necesario recanalizar o canalizar esos recursos a otras áreas, y con esto es suficiente para organizar la elección. Entonces, creo que hay que verse esto de estos dos enfoques, por el lado presupuestal, que sí va a haber afectaciones seguramente, y el otro por el tema político. Sin embargo, creo que en el tema presupuestal pues tendrá que hacer ajustes, es decir, la elección se va a llevar a cabo, quizá con algunos, digamos, herramientas, o quizás sustituir algunas herramientas tal vez en algunos procesos, que no es lo deseado, pero sin embargo, pues al final de cuentas la van a sacar. Entonces, pues es lo que hay, como se dice comúnmente, y por lo tanto, el IETAM se tiene que ajustar a eso, así de sencillo. Arturo, ¿tú cómo es esta situación del presupuesto? También destacando que, bueno, pues estamos hablando del Instituto Electoral de Tamaulipas, ya que el INE, bueno, pues tiene su presupuesto aparte, pero estamos hablando del tema local, en la elección local. ¿Afectará? Mira, hablar siempre de los presupuestos, de los pesos y millones de un instituto electoral, siempre va a llevarte a la polémica, y sobre todo porque hay una profundidad en ese análisis. Primero, yo creo que no se pondría en riesgo la elección, a pesar del recorte que con el que se aprobó el presupuesto de egresos. No creo que vaya a estar en riesgo la democracia, porque hoy por hoy tenemos consejeros electorales muy capacitados, tenemos consejeros electorales que han demostrado tener una imparcialidad, ¿sí? Y espero que así continúen en los procesos y en la organización de las elecciones en Tamaulipas. Aparte que han sabido tomar jurídicamente o legalmente atajos para que en su momento tocaran la puerta al Poder Ejecutivo. El hecho de que hoy se haya aplicado un recorte no significa que el Estado le pueda dar la espalda a más gastos del IETAM. Uh-huh. Uno de los aspectos en los que estaba reclamando el presidente consejero era que se podrían haber afectado incluso los salarios para aquellos funcionarios que iban a ser contratados en la organización electoral. Creo que hablaba de 1,500 personas aproximadamente que se requieren para contratar en una etapa del proceso. Yo creo que el presidente consejero tiene la suficiente experiencia y la habilidad política también para poder sentarse con el Poder Ejecutivo en el momento en que requiera de mayores recursos
para poder salvar una etapa de la elección, una etapa del proceso electoral, de su organización. ¿Por qué? Porque en los últimos años, quienes han estado de presidentes del Instituto Estatal Electoral lo han hecho. Simplemente recordemos cómo la entonces presidenta del YETAM, Tania Contreras, se vio obligada 2 años consecutivos, espero no equivocarme, creo que fueron 2 años, para sentarse con la secretaria de Finanzas en el gobierno de Cabeza de Vaca, porque les había recortado no solamente los salarios que ya estaban establecidos, sino que les había recortado recursos para poder organizar las elecciones que estaban de manera subsecuente. Recordemos que Tamaulipas había transitado por una elección no solamente en el 2016, sino de ahí brincas al 2018, 2020, 2021, o sea, y 2022 también para gobernador. Pues una de las estrategias de ese gobierno en ese entonces era recortarle al YETAM también para poder tener sujetado el manejo de la elección, que eso sí ya daba otros signos políticos, ¿no? Bueno, hábilmente la entonces presidenta del YETAM logró tomar esos recursos, bajar más recursos. Yo creo que el presidente del YETAM va a tener esa habilidad también para hacerlo y no se va a poner en riesgo la elección. Ok, Oscar, destacaba el presidente del YETAM que, bueno, pues esta aprobación de estos recursos que se asignaron al YETAM, pues más de 302 millones eran para el proceso electoral, ya que los demás, el resto, alrededor de 263 millones, eran para el financiamiento de partidos políticos. ¿Es válido este argumento? ¿Sigue siendo alto el financiamiento que se da a los partidos? Pues mira, si lo vemos o lo queremos ver desde una perspectiva de polémica, pues definitivamente siempre a quien le preguntes va a decir que es mucho lo que se les otorga a los partidos políticos. Sin embargo, bueno, pues ese es el sistema, ese es el sistema político en el que, y esas son las reglas, ¿no?, del juego, al final de la historia. Yo creo que en este tema tiene mucho que ver también la fiscalización y la transparencia que se le dé a estos recursos que reciben los partidos políticos, que recibe el propio instituto, y me parece que en ese apartado el YETAM ha hecho la tarea. Lo decía Arturo, los consejeros han estado a la altura, el presidente ha tenido ahí esa habilidad para pues tocar las puertas correctas. A mí me parece que no habría que esperar a tocar puertas o andar buscando remediar ya entrada la elección, iniciada la elección, las campañas y todo esto, cuando realmente se podía resolver desde un inicio. De origen. Y quizá a lo mejor no autorizar el 100% de los recursos, pero sí también creo que es importante no cerrar la puerta de tajo, ¿no? Porque simplemente de estar en ciertas coincidencias pasas al definitivamente no, y pues no hay nada que puedan hacer, nada que se pueda hacer, ¿no? O sea, ese es un no rotundo y bueno, pues ahora tocar las puertas donde haya que tocarlas, ¿no? Ahora les va a tocar. Finalmente, como dice Arturo, yo también coincido, no se pone en riesgo la democracia. Sin embargo, sí va a costar más trabajo para el Instituto Electoral de Tamaulipas poder cumplir con su función al 100%. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo para el instituto? Que una vez que saquen esta elección y la saquen bien, pues ya se queda el antecedente de que ya no requieren más recursos, ¿no? Okay. Tú, Antonio, ¿cómo ves esta postura del presidente en cuanto a los recursos que se otorgan a los partidos? Mira, lo comentaba en mi primera intervención, que se tienen varios enfoques, ¿no? Sin duda, en cuanto al tema presupuestal o económico, ¿no? Pues sí se requiere, ¿no? Ya lo mencionábamos. Está esa opción que comenta Arturo de, digamos, bajar recursos extraordinarios por parte del Estado directamente. Pues está esa posibilidad. Seguramente la considerará el consejero presidente, ¿no? Pero por el otro, vuelvo, está este pensamiento, esta idea en el colectivo social de que la democracia es muy cara y tú lo mencionabas ahorita con los números, ¿no? Es decir, poco más de la mitad del presupuesto para el próximo año del YETAM, de estos 565 millones, si bien recuerdo, 302 van para los partidos políticos. Es decir,
el ciudadano se pregunta, a ver, nos cuesta mucho hacer una elección, nos cuesta mucho elegir a nuestros gobernantes, nuestra democracia, ¿y qué resultados dan? Entonces, justamente esa es el enfoque o la justificación que utiliza el partido en el poder en estos momentos para decir, hey, mucho dinero se invierte o se gasta en institutos políticos que al fin de cuentas pues no dan resultados cuando llegan al poder, ¿no? Entonces esa es como que la justificación que utiliza, y desde el enfoque del ciudadano pues tiene razón de decir, si estos gobernantes, si estos políticos, luego candidatos y finalmente gobernantes pues dieran buenos resultados, resolvieran las necesidades principales que tenemos como ciudadanos, ¿no? Llámense en el orden municipal, federal, estatal, lo que quieras, pues no había problema, pero como no tenemos esas buenas cuentas, pues dice la ciudadanía, bueno, pues entonces está bien que le quiten dinero para priorizar otras áreas. Entonces, desde ese enfoque, para el ciudadano está correcto. Okay. Arturo, ¿tú cómo ves esta postura del presidente de este argumento de solicitar más recursos derivado de esta importante cantidad de los mismos que se otorga a los partidos? Sí, primero déjame retroceder un poco porque el recorte que se le aplica es en el proyecto que presentó el YETAM. Sí, sí. Uno de los argumentos que tenía la Secretaría de Finanzas era que existía una variación de 193.652.000 pesos, algo así, de aumento al YETAM. Entonces, esto te llevaría a tener un crecimiento en su gasto, no un recorte. Sin embargo, en los hechos, finalmente es interpretado por las autoridades electorales como un recorte al gasto por el aumento que ellos estaban pidiendo de 756 millones. Sí. Que claro que hay una variación de 566, ¿verdad? Que hoy se les autorizó. Me parece que la Secretaría de Finanzas evaluó los gastos que se estaban generando, pero no contemplando tampoco la magnitud de lo que representaba esta elección, o de lo que representa esta elección que tendremos en el 2024, con sus costos y variaciones. La propuesta que presentó la legisladora del PRI, Alejandra Cárdenas, estaba más apegada todavía, porque no representaba incremento, si es así, incremento al presupuesto, pero sí retomar el acumulado que se había generado entre 2021 y 2024 en este caso, para poder tener a salvo una serie de recursos que ayudaran a hacer más ligera la elección en su organización y no poner en riesgo otros aspectos como incluso la compra de las boletas, que tiene un aumento, la compra del material, que tiene otro aumento. Entonces, habremos de ver un escenario donde el Instituto Electoral tendrá que hacer los ajustes necesarios. Ok, si te parece vamos a hacer una pausa, Arturo, y regresando pues redondeas la idea. Gracias. Preocupaciones y carga gasolina en Gasolinera Gebla. Te ofrecemos litros de gasolina completos, la mayor calidad y el mejor servicio que tú y tu auto merecen. Contamos con una tienda de conveniencia a tan solo unos metros. Gasolinera Gebla, en la vía corta a Zaragoza, kilómetro 62, unos metros antes del desnivel del aeropuerto. Gasolinera Gebla es para ti, abierta las 24 horas. Se acaba el tiempo. Evita que la deuda de tu crédito Infonavit aumente en enero 2024. Convierte tu crédito a pesos con responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx. Inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Asegúrate de que tus datos estén actualizados en el Infonavit. Aplican términos y condiciones.
La Navidad es mejor con HB. Aprovecha 30% de descuento en asadores Char Griller o Kerrville. O bien 30% de descuento en cobertores y frazadas. Vigencia al 28 de diciembre. Aplica restricciones. La Navidad es mejor con HB. Organización Radiofónica Tamaulipeca te desea feliz año nuevo. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Arturo, para redondear tu respuesta de los recursos que se daban a los partidos y la propuesta de la diputada Cárdenas. Sí, me encaminaba hacia allá porque finalmente hay gastos y hay presupuestos ya establecidos por ley. El tema aquí es que quienes decidieron aprobar el presupuesto de egresos son los mismos diputados quienes se encargan de hacer estas leyes. Vamos, si bien es cierto que estamos en un congreso local, finalmente pertenecen a los partidos políticos que a nivel federal deciden cómo distribuir el gasto también. La partida para los partidos políticos no puede ir en decremento, tiene que aumentar. Y aumenta de acuerdo también a una serie de fórmulas que se da por el número de votos que obtienen en cada una de las elecciones. Y principalmente, hablando a nivel local, por la elección de diputados, por ejemplo, ¿no? Que es donde se distribuye ahí el financiamiento a los partidos políticos. Así que tendremos que ver la habilidad financiera y la habilidad estratégica para ahorrar también una serie de aspectos y servicios desde el YETAM y que pues se pueda gastar lo menos posible o al menos gastarlo eficientemente. Así es. Oscar, como última pregunta, el tema de la confianza ciudadana. El YETAM pues pide más presupuesto, mucho se habla del dinero, vemos a nivel federal también las críticas del presidente hacia estos órganos. Claro. ¿Cuenta el órgano electoral con la confianza ciudadana para llevar a cabo un proceso transparente y decir, bueno, pues sí requería de mayores recursos? Mira, yo creo que en el tema de la confianza, al menos en Tamaulipas y creo que el propio INE también, definitivamente sí tienen un buen nivel de aprobación en el tema de la confianza ciudadana. Han sido árbitros que pues han estado ahí para definir precisamente y cuidar que la democracia pues quede intacta, ¿no? Que no se abolle. Y en este caso yo creo que aquí pues sí se requieren esos recursos para poder llevar un proceso electoral que viene como que va a ser de inédito para el estado de Tamaulipas, y creo que sí se ocuparían los recursos. En torno al tema de la confianza, pues sí, pues mira, han estado han dado el triunfo y han defendido que se defiendan precisamente esos triunfos, pues en el caso por ejemplo de Morena, que ahora pues gobierna la República y que también gobierna el estado de Tamaulipas, pues el YETAM y el INE en su momento han estado ahí para defender que no haya situaciones no ríspidas. Muy bien. Antonio, de manera breve, ¿cómo ves tú esta situación de la confianza de la ciudadanía en los órganos electorales? Bueno, primero nada más retomo rápido lo que dice Arturo de la propuesta de la diputada Alejandra Cárdenas, que me parece quizá era la más sensata, es decir, quizá eran muchos estos 760 y tantos millones, para la propuesta que ella tenía de aumentar 19.44% de acuerdo a lo que decía que era la inflación acumulada en estos últimos 2 años, es decir, la estaba presupuestando, digamos, al gasto real, ¿no? de este momento, del próximo año, digamos, a los precios. Sí, yo creo que tanto el YETAM como el INE gozan de buena reputación, a pesar de que el presidente de la República, de manera constante durante toda su administración, ha venido atacando a estos órganos autónomos, que ya es pues una línea clara, una línea política. Y hace unos días, ¿no?,
dijo que va a proponer incluso que desaparezca, bueno, no el INE en sí, pero sí otros, y bueno, digo, es de dominio público, todo estos meses, estos años que estuvo atacando a los anteriores dirigentes, digamos, del INE. A nivel local creo que cuenta con una buena reputación, creo que en ese sentido, por parte del instituto no hay problema, la ciudadanía lo ve bien. Sin embargo, lo que te decía hace en mi anterior intervención, ¿no? Creo que la mayoría de los ciudadanos siguen pensando, quizá porque no tengan esta noción a lo mejor precisa en cuanto al gasto, en cuanto al presupuesto, en cuanto a números, de que es muy cara la democracia. Entonces, desde ese enfoque, si tú como partido político, digamos, haces una bandera, pues te va a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, es justamente lo que está haciendo Morena, hay que decirlo así claramente en el Congreso del Estado. ¿Saben qué? Nos piden tal cantidad, es demasiado. Nosotros privilegiamos la autoridad y creemos que con este presupuesto se puede realizar las elecciones de manera adecuada, sin mayores problemas. Entonces, eso hay que decirlo como tal, o sea, ese es el enfoque que le está dando en este momento los legisladores morenistas a este tema. Okay. Arturo, ¿tú cómo ves esta situación de la confianza con la gente? No, me parece que son órganos que representan el contrapeso a favor del ciudadano contra el gobierno o contra los partidos políticos o contra el sistema, y que evidentemente generan la certidumbre. No solamente la organizan y la revisan, los órganos electorales como los tribunales califican la elección y son los que le dan la certeza al ciudadano de que valió la pena su voto y de que es justo, ¿no? Yo creo que conforme pasen los días nos vamos a dar cuenta de los sectores, de los partidos a favor de la defensa de estos institutos electorales que deben de mantenerse. Yo estoy a favor de que existan, de que se mantengan y que sigan siendo ese contrapeso a favor del ciudadano, desde luego. Ok, bueno, pues muchas gracias a Óscar Pineda por habernos acompañado. Gracias, Jesús, y que pasen un feliz año nuevo. A Arturo Rosas, gracias por estar con nosotros. Felices fiestas y feliz año nuevo. También nos vemos el próximo 2024. Antonio Frausto, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros, y desearles lo mejor al público, a la gente que nos escucha en estas fiestas decembrinas. Bueno, gracias, y hay una disculpa por molestarlos en estas fiestas decembrinas, pero gracias por estar siempre con nosotros. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos para que continúe escuchándonos el día de mañana. Que tenga un excelente martes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM. La Cotorra. Con el más alto nivel de audiencia.